Conversación. ¿Cómo están? Soy su servidor Fernando Frutti, el caballero del conversatorio. Nos encontramos transmitiendo desde este exilio para ustedes y por ustedes en esta bella tarde de viernes. Cabina Central se encuentra en sus nuevas instalaciones que muy pronto las daremos a conocer. Agradecemos en los controles a nuestra productora Fabi, muchas gracias Fabi por permitirnos este enlace, a nuestros máximos jefes, don Eduardo Llamas y la distinguida Isabel Newman, muchas gracias a ustedes los escuchas, gracias por permitirme entrar a sus hogares, pues aquí estamos firmes a pesar de esta contingencia. Por favor, quédense en casa, ya pronto va a pasar esto, pero tomen las medidas. Sigan por favor la fanpage de Un Tema, Una Conversación, es @Un Tema, Una Conversación 1983. Y por favor, los invito a que sintonicen toda la barra de Promoestereo por www.promoestereo.com. Y recuerden que ustedes, radioescuchas que están ahí en casa, son las estrellas que brillan luz y que esa luz de ninguna manera se apague. Pues el día de hoy vamos a hablar de la situación de los derechos humanos ante esta pandemia. Sí, señores, se ha dado mucho que hablar de los derechos humanos. Como ustedes saben, el Consejo de Salubridad, de acuerdo al artículo 73 constitucional, el presidente de la República es la autoridad sanitaria. Él es el que dicta las medidas para llevar a cabo en materia de salubridad. Pues es costumbre en este conversatorio, aún en el exilio, dar las frases célebres. Siempre lo abordamos en temas que van concatenados al tema. Si ustedes me lo permiten, ahorita se los voy a leer. Dice así, de Fernando Savater: la gran revolución política del siglo XXI será, sin ninguna duda, el proyecto de extender de forma efectiva los derechos humanos a todas las personas. Algo se ha hecho, queda mucho todavía por hacer, pero si fracasamos, lo que nos espera no es una civilización diferente, sino una barbarie tecnificada, consumista, reforzada por la nefasta superstición que los humanos tenemos que dedicarnos a cultivar nuestras diferencias insolubles y no a proteger institucionalmente nuestra humanidad común. Fernando Savater, gran escritor. Así es. Y les voy a dar una frase de un principio de Michael Ignatieff. Con la Declaración Universal de los Derechos de 1948 se otorgó a los derechos de los individuos un reconocimiento jurídico internacional. Por primera vez a los individuos, fuera cual fuese su raza, religión, género, edad o cualquier otra característica, se les garantizó unos derechos que podían oponer a las leyes estatales injustas o a las costumbres operativas. Eso fue en el año 2000. Pues bien, vamos a empezar a hablar de materia de los derechos humanos. La presidenta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la jueza Elizabeth Odio, dice que los estados partes que han firmado los tratados internacionales que son parte de la Comisión Americana de los Derechos Humanos, ella como presidenta de ese tribunal supranacional, dice que la pandemia no debe ser excusa para violar las garantías individuales, que no hay excusa. Así es, ella, de acuerdo a la fuente de Contralínea, dice que los estados partes deberán dirigirse estrictamente ante el aumento exponencial de violencia contra mujeres y niñas para garantizar una vida sin violencia. La Corte considera pertinente poner en alerta a los órganos o dependencias competentes para combatir la xenofobia, el racismo, cualquier forma de discriminación o incitaciones a la violencia. Eso lo dijo la jueza Elizabeth Odio, presidenta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que se ubica en la ciudad de San José, en el pueblo de Costa Rica. Un fuerte abrazo para los de Costa Rica.
Pues vamos a hablar mucho de derechos humanos, de en materia laboral. Vamos a empezar un poco en materia laboral. Como ustedes saben, el home office, los que estamos trabajando en home office, no hay una legislación específica, todavía no hay una regulación, pero eso debe impactarlo entre los trabajadores y los patrones. Aquí algo que les voy a hablar de justamente los derechos humanos, los derechos del trabajo de las personas que prestan sus servicios, sí se cuentan como derechos humanos. Dicen que la ley, que en el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo en 47, que a pesar de la contingencia, sí se pueden suspender las relaciones de trabajo, pero por esos días el patrón está obligado a pagar un día un salario mínimo. Ya si a regresar a la contingencia te despiden de manera unilateral, sin que tú lo hayas negociado, entonces sí puedes demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado. ¿Eh? Esto quiere decir esto que la ley del trabajo pues habla de que a pesar de que se suspenden las relaciones por la contingencia, pero no quiere decir que por ello no te dejen de pagar. Yo creo ahorita la Procuraduría Federal del Trabajo Profedet está recibiendo asesoría telefónica. Métanse en la página de www.profedet.gov.mx y también si sufren alguna discriminación en los hospitales, si no se los quiere atender por la edad o por cualquier cosa, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, están las comisiones del Distrito Federal de los Derechos Humanos. Habían dicho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de Rosario Piedra Ibarra, titular de ese organismo autónomo constitucional, que es importante que se respeten los derechos humanos ante esta situación de pandemia. Así es, y todo lo pueden hacer en línea. Métense a la página de www.cndh.org.mx. Así es. Dice el artículo 427 que por esos motivos, que son causas de la responsabilidad de temporada de las relaciones de trabajo en una empresa, la suspensión de labores de trabajo que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Eso lo dice el artículo 427. O sea que sí son causas de suspensión temporal. Lo dice el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción séptima. Tomen nota. Ahí ¿cómo se llama? Como les decía ahorita hace unos minutos anteriores, el patrón está obligado a pagarles un día del salario mínimo. Se debe de pactar, pero si no, regresando ante la Junta Local y demanden, porque esos son derechos que se vulneren. Se suspenden, mas no quiere decir que se resignan. Y ojo, los invito a que lean el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo. Fíjense que estábamos hablando ayer, una jueza de distrito concedió un amparo a unas personas. Algo que quiero hacer hincapié es que el Consejo de Salubridad, que está fundamentado en el artículo 73 constitucional, debido a la contingencia, quería hacer una guía para darle preferencia a las gentes jóvenes sobre los mayores. Yo creo que México no debe olvidar que, de acuerdo al artículo primero de la Constitución, los derechos humanos son esenciales, hay tratados, no se debe de discriminar a nadie, se debe atender, los hospitales deben atender, sean niños, jóvenes, adultos, pero de acuerdo al artículo 173 de la Constitución, eso en la fracción 16 decía que el Consejo de Salubridad depende directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión o de enfermedades exóticas, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. Les voy a leer el artículo primero constitucional porque afortunadamente ya cambiaron un manual de bioética. Yo creo que es importante salvar de vidas.
Como les decía en el artículo primero de la Constitución, todas las personas, por el hecho de estar aquí en el país, gozamos de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Ojo, eso es un derecho humano fundamental de los que el Estado mexicano sea parte. Por eso la jueza Elizabeth Odio decía que es importante que los Estados partes, México, tomen medidas para evitar cualquier tipo de violencia. También ya se manifestó el secretario general de las Naciones Unidas, Michael Gutiérrez, de que es importante frenar la violencia y dar prioridad a la emergencia sanitaria. Ya se manifestó, ahorita les voy a decir lo que dijo el secretario general de las Naciones Unidas. Otro principio constitucional que están obligados en derechos humanos, porque el derecho humano es a la salud, es el artículo cuarto. Habla de que toda persona tiene derecho a la protección de salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salud general, perdón, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 constitucional. Así es, tenemos el derecho a la salud, a recibir un trato digno. También muchas veces nos hemos preguntado si nos está violando o está bien lo de la libertad de tránsito, eso del no circula. También me preocupa de que pues ya estamos entrando en un pánico. Muchos derechos se están violando. Por ejemplo, el artículo 11 constitucional habla de la libertad de tránsito. De alguna manera con lo de en la Ciudad de México, con la disposición del no circula, pues se limita el cierre ¿cómo se llama?, de algunas líneas del metro. ¿Qué pasa, señoras y señores? ¿Consideran que sus derechos se están siendo vulnerados o consideran adecuadas las medidas dictadas por el Consejo de Salubridad, como conforme les digo, del artículo 73 constitucional? Así es. Pues dicen que el artículo 11 constitucional, toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta asegurada, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Así es. Pues, ¿qué más me pueden decir? ¿Qué opinan al respecto? ¿Lo creen justo? Esa es la pregunta que yo les estoy haciendo. Eso es lo que yo les estoy haciendo. Muchos derechos están. Pues habla también de que el artículo 14 constitucional, les voy a leer por qué dicen, porque nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Así es. Pues se supone que la autoridad judicial debe fundar y motivar una detención, lo de las multas. Pues las multas, ustedes lo saben y lo dice el artículo, que son disposiciones administrativas, en este caso las autoridades sanitarias. A nivel federal, pues la Secretaría de Salud es una Secretaría de Estado que depende directamente del presidente de la República. En el caso de la Ciudad de México depende de la jefa de gobierno. Así es. Así es. Solo en casos de... Así es. Eso habla del artículo... habla también el artículo, justamente el artículo 14 o 16 constitucional, no recuerdo, que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía. Pues eso habla de que uno de los derechos fundamentales que se están violando o se están protegiendo, pero ahí lo dice el artículo, que sí se puede, la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios. Y ahorita, como estamos
una contingencia, pues sí, de alguna manera es válido. Pero ojo, también hay que saber conocer nuestros derechos. Dice, fíjense que esto estaba muy preocupante, que el Estado mexicano emitió el 13 de abril la guía de biótica de asignación de recursos para la medicina crítica, al fin de liberar pues de liberar la objeción de conciencia de los médicos, si deciden la objeción de conciencia, si decidían, pues atender a una persona o no. Afortunadamente eso ya se modificó, pero eso hubiera sido una flagrancia a los derechos humanos, porque yo creo que la vida humana depende. Pues eso sí lo que hay que reconocer, que los cupos en los hospitales está hasta el full. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que se ubica al sur de la ciudad, dice que ya tiene un tope. Algunos privados están prestando su ayuda. No sabemos qué va a pasar con esta pandemia, pero también otro de la que quiero hacer hincapié de los derechos humanos es la orden ejecutiva a nivel internacional que está haciendo el presidente Donald Trump de querer frenar la migración. Yo creo que la migración es un derecho, pero dice que él, para salvarlo de la contingencia, ha manifestado al Washington Post, a varios diarios de circulación, que lo que quiere es salvaguardar y devolverle el empleo a sus connacionales. Eso por una parte está entendido, pero ¿dónde quedan los derechos humanos? Las deportaciones masivas sin un juicio previo establecido ante los tribunales. Que no se les olvide al gobierno de Estados Unidos que también son parte, que hay jueces de migración, que la Constitución habla de enmiendas. Estamos informando aquí, que quede claro, no tengo una conversación, de los derechos humanos. La opinión es de cada uno. Aquí no estamos hablando de política. Aquí nada más lo único que les queremos hacer es informar. Nuestro deber es informar con responsabilidad. Pues sí, lo que les decía en la resolución de 1-2020, la Comisión Interamericana señala que dice que la obligación de los estados para que adopten medidas de forma inmediata y de manera diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a la salud, la integridad personal y la vida. Así es. La Corte, como a México, al ser parte de los tratados internacionales, al menos por la Corte Interamericana, dice que debe implantar políticas públicas y medidas basadas en un enfoque de derechos humanos. Los principios de derechos humanos aquí en México son de universalidad y aquí hay que hablar de un principio fundamental, el principio pro persona. La persona está primero, no importa su sexo, su condición de género, su creencia. Eso es lo que habla mucho la Corte Interamericana de Derechos. Habla de que el Estado, en este caso en su resolución, de que México debe adoptar las medidas necesarias. Por ejemplo, en estados como Jalisco y todos quieren recurrir a la fuerza pública. Está bien por una parte, pero respeten los derechos humanos de las personas y también del personal de la salud. Pues la violencia es una violación de los derechos humanos. Eso, porque la libertad empieza o tu libertad termina cuando acaba el otro. Ay, fíjense que la Corte y la Interamericana de Derechos Humanos dijo que los protocolos médicos esos son discriminatorios, que se deben de aplicar sin discriminación. Así es. Dicen que, pues lo que les decía, que esa guía de asignación de recursos violaba el derecho humano a la salud. Ya les hablé de que se violaban los artículos primero a nivel constitucional, el primero, el cuarto, el 14 y el 16.
También dice la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos de las Personas Mayores que se debe respetar la dignidad de las personas grandes. Esa guía de biótica de asignación de recursos es un poco oscura. Qué bueno que ya se modificó y pues si yo los invito, radioescuchas, como abogado, yo les invito que si se les niega a las personas la atención hospitalaria, siempre invoquen un amparo, interpongan un amparo indirecto, los tribunales de amparo penales, si bien es cierto que no están trabajando, hay guardias. También emitan sus denuncias, por lo menos en línea a la CONAPRED, al Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, es www.conapred.gov.mx. Así es. Por desgracia, esa guía violaba el principio de legalidad, ya que dejaba la decisión de determinar quién recibía los recursos de medicina. Ay, pues eso invitaba pues a decidir de una forma discriminada a quién salvar vidas. Todos merecemos salvar las vidas. Aquí en fuentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vean ahí la fuente porque yo consulto, decía que si eso hubiera sucedido, el Estado mexicano hubiera violado el derecho humano de acceso a la salud de los adultos mayores y el no asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes en materia de bioseguridad, insumos. El Estado hubiera violado los derechos humanos de los adultos mayores. Dice, ahorita ya, como les decía, el secretario general de Naciones Unidas, y eso lo pueden ver, les voy a leer unos puntos que lo pueden checar en la página de la ONU, es w.onu.org, hay en varios idiomas. Dice, hay 6 recomendaciones que por favor anoten que hace el secretario general de las Naciones Unidas. Es proteger la vida de las personas, es una prioridad. Proteger sus medios de vida nos ayuda a hacerlo. Debemos abordar el impacto económico y social al mismo tiempo que la respuesta a la salud pública. Pues Estado mexicano, autoridades sanitarias locales, por favor, sigan las recomendaciones de las Naciones Unidas. Dicen que el virus no discrimina, pero el impacto sí. Dicen que eso decía el secretario de la ONU, todos estamos juntos en esto, la prioridad es salvar vidas. Y para ello el acceso universal a la atención sanitaria es imperativo. Pero la crisis sanitaria ha desencadenado una crisis económica y social que estamos golpeando duramente a los individuos, familias y comunidades. El segundo principio les decía que el virus no discrimina, pero el impacto sí. Tercer principio, todos debemos ser parte de la respuesta. Todos estamos juntos en esto. Voy a citar lo que dice. Para combatir eficazmente la pandemia, todos debemos de ser parte de la respuesta. La amenaza es el virus, no las personas. Efectivamente, señores. No debemos tampoco satanizar, eso sí quiero hacer hincapié a las personas que están enfermas o que contrajeron el virus del coronavirus. También está habiendo mucha agresión a los doctores, a los enfermeros, enfermeras, al personal administrativo. Pues yo les quiero mandar un reconocimiento, pues yo le mando un fuerte abrazo a las personas que están enfermas del coronavirus. Ha habido personas que han muerto, ha habido personas que han recibido al tratamiento de plasma grandes respuestas satisfactorias. Y pues ahora sí que los héroes son los médicos, es el primer frente, ellos están en la primera línea de contagios. Yo creo que se les debe de dar todos los insumos para que atiendan a la población, por favor, no a la violencia. Y si usted es médico o enfermera recibe amenazas,
vaya al Ministerio Público. Los ministerios públicos sí están abiertos, se tienen que pues, hacer una guardia. Aquí hacemos un hincapié en este programa y en todos los derechos humanos. Cuarto, les decía el cuarto principio del secretario general de las Naciones Unidas. La amenaza es el virus, no la gente. Por eso concateno de que no hay que satanizar a las personas que están enfermas, ni a los médicos, no, hay que apoyarlos. Decirles, estamos con ustedes, porque les repito, son la primera línea, y ellos están sacrificando tiempo, espacio, por querer salvar las vidas. Ellos juraron ante Hipócrates, hicieron un juramento de salvaguardar la vida. También estamos los abogados que en ese aspecto, como defensores de la ley, como peritos del derecho, también es importante que hagan sus denuncias, a ver, no están solos. Y pues eso sí es una... Habla sobre todo las fuerzas del orden, porque en muchos estados ya se maneja de la seguridad. Dicen que las fuerzas del orden, eso lo estoy leyendo de los principios que hace la Organización de las Naciones Unidas, dice que las fuerzas del orden tienen un papel que desempeñar en la lucha contra la enfermedad y en la protección de las personas. Puede que se necesiten poderes de emergencia, sí, porque eso, como lo decía el tratadista Max Weber, el único que tiene el poder ilegítimo uso de la fuerza es el Estado, sí, pero que otorgar amplios poderes, que eso sí preocupa. No hay que otorgar poderes extraordinarios, especiales. Me preocupa mucho de que el artículo 29 constitucional habla de la suspensión de garantías. Esperemos que no lleve a ese grado, porque se violarían los derechos humanos. Ojalá se atienda a los llamados de la ONU, todos los estados, sin importar la latitud, la ubicación. Dice así que las respuestas de seguridad excesivas socavan la respuesta sanitaria y pueden exacerbar las amenazas existentes para la paz y la seguridad. Otro principio que dice el secretario general de Naciones Unidas: ningún país puede superar esto solo, no. Las amenazas mundiales exigen respuestas mundiales. Yo creo que uno de los principios del derecho internacional es la cooperación, la solidaridad. Yo creo que ya es un llamado de sentarnos a negociar, de que los estados brindar insumos y todo. El cierre de fronteras no es la opción tampoco, eso lo decían, que no combate la pandemia, por el contrario. Dice así que todos estamos juntos en esto, es lo que les dice así. La solidaridad internacional es la respuesta en la red mundial. Ningún país puede vencer solo. Y efectivamente, señores, en estos tiempos de pandemia, nosotros debemos estar más unidos que nunca. Si bien es cierto que estar encerrados son momentos para reflexionar, para ser mejores. Ayer estamos hablando con nuestros directivos en una junta de la estación, a la que es un honor formar parte, de que esto yo creo que debe ser para bien. Vamos a salir mejor, pero sí hay que tomar la cautela y todo lo necesario. Así es. Ningún país puede permitirse el lujo de dejar atrás a las personas. El mundo no puede permitirse el lujo de dejar atrás a un país si se quiere vencer al vino. Justamente es el sexto principio que habla de la ONU. Cuando nos recuperemos, debemos ser mejor que antes. Así es. Fíjense que la crisis nos está revelando debilidades en la forma en que se prestan los servicios públicos y las desigualdades. Desgraciadamente, no todos tienen acceso a la salud, y es importante solidarizarnos. Pues así es lo que habla mucho de los derechos humanos, o sea, de que el artículo cuarto constitucional, pues no todos hay acceso a la salud. Otra cosa que quiero hacer hincapié, que debido a la contingencia, hablo desde el aspecto jurídico,
ya se está exacerbando violencia, sobre todo en el caso de las mujeres ante de la contingencia. Yo repito, señor, o si también hay hombres que padecen violencia. Pidan, como en el nuevo sistema penal acusatorio, la víctima del delito tiene pues la facultad de pedirle al Ministerio Público la asesoría jurídica y atención psicológica. Denuncien si hay violencia, denuncien. Y pues pidan asesoría psicológica porque sí es importante canalizarlo con los especialistas de la salud mental porque sí afecta el encierro, sí afecta a muchos más que a otros, pero sí afecta. El 25 de marzo, ya iniciando la cuarentena, ya se manifestó, se pronunció la Michelle Bachelet, quien fue presidenta de Chile, y ella es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet le ha pedido a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en centros e instalaciones cerradas. Eso es muy importante, que se le dé atención. Y necesitamos, pues, a manera de reflexión, pues, la cuarentena, me estoy alejando un poco del tema, porque el tema es lo de los derechos humanos, pues a reflexionar en qué hemos fallado y a no caer en pánico, por favor, vean también las noticias, pero que sean fuentes confiables, porque también hay mucho de las fake news, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo como hablando como locutor y como abogado, hay que cerciorarse que las fuentes sean fidedignas y confiables. Métanse si tienen duda de las medidas de la contingencia, de cómo prevenirse el coronavirus. Pues véanse a la página de salud, pues consulten a los especialistas. Otra cosa que quiero tocar que me lo pidieron. Lo que hizo un youtuber. Eso es un delito, ¿eh? Eso es un delito. No recuerdo muy bien el artículo, pero él ya tenía, él se le detectó no, no digo que los que tengan coronavirus está mal, no, no, no. Me refiero de que el chavo pues tenía ya se había detectado el coronavirus. Le habían pedido que todavía no se recuperara, entonces le pidieron que se cuidara. Se salió y todo corriendo. Si tú padeces una enfermedad, hazla saber, porque si tú vas a contagiar a personas, esto es un delito, que lo establece el Código Penal Federal de los delitos infectocontagiosos. Yo eso sí que no les dé pena decir coronavirus, que tienen COVID o coronavirus. Yo creo que a nadie nos gusta que no está mal tener enfermo, al contrario, pidan la ayuda, para eso los vamos a apoyar. Si a ti te discriminan por padecer esa enfermedad, estamos los abogados, pero si te sientes mal, ve al doctor para que te prescriba los medicamentos. Ese llamado yo lo hago, pues lo hago para no caer en violencia, en discriminación, porque es muy, 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 muy lamentable. Eso sí, y también por eso les hablaba de que de la libertad de expresión, eso lo dice ante esos riesgos de pandemia. Por ejemplo, hay mucha discusión de que quién tiene las cifras exactas, si el Consejo de Salubridad, la Organización Mundial de la Salud, muchos estados dicen, entidades federativas aquí en el país, de que tienen otros datos. Yo creo que se debe uniformar. Se deben atender a la crítica, a los gobernantes, las personas. El artículo 7 constitucional dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información de ideas a través de cualquier medio.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el artículo sexto constitucional. Yo les invito a las personas, pues así a los periodistas, comunicólogos, que informen lo del coronavirus, porque, o sea, aquí la Constitución los protege a todos, pero lo pueden hacer a través de cualquier medio, pero sí les pido que antes se cercioren de las fuentes y todo, porque no se vale también que luego están así las fake news, pues causando pánico y lejos de ayudar, están alterando la salud emocional. Eso sí se los pido. Así es. Dicen que también, pues eso lo dicen que los artículos, los 6, que la manifestación de las ideas no es objeto de ninguna imposición judicial administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, los derechos de tercero, pro, como provoca algún delito, perturbe el orden público. Ahí el artículo sexto constitucional habla del derecho de réplica. Y por ejemplo, si alguien no cree que todos dicen la verdad, pues les doy el derecho de réplica. Pero yo les voy a dar mis fuentes de ahorita de los periódicos, el Universal, la página de www.salud.gov, la página de la ONU y fuentes y fuentes periodísticas como Contralínea, el Universal y, y la Constitución Política de los Estados Unidos, que es nuestra Carta Suprema. También dicen así en Ginebra que, que se insta a todos los líderes mundiales a garantizar el respeto a los derechos humanos en todas las medidas gubernamentales. Fíjense nomás de que es importante, como les decía, pues la cooperación internacional, la solidaridad. Esto es terrible. Una cosa te lleva a la otra, pues esperemos que ya se encuentre la cura. Y como lo decía en el principio del programa, muchas personas que padecieron el coronavirus pues respondieron bien a los experimentos de plasma. Muchos les quedaron dañado el pulmón. Pues no sé qué va a pasar así adelante. También dice aquí de los derechos humanos que las personas mayores, personas con discapacidad, grupos minoritarios, pueblos indígenas, refugiantes, solicitos de asilo y migrantes, se les debe de respetar. Eso hay que tomar un hincapié, hay que respetar a las comunidades indígenas, a los adultos mayores, ¿eh? Y dicen que los estados deben proporcionar apoyo económico, social y fiscal a las personas particularmente afectadas por el virus, como las que no tienen seguro médico y seguridad social. Eso lo están hablando del COVID, eso se insta a las autoridades, pues volvemos a insistir de que ya se está dando ayuda en hospitales privados, la atención se está canalizando. He sabido por los medios de circulación que algunos están al tope. Por gente cercana me han dicho que sí faltan ventiladores. Pues yo creo que hay que, y eso lo dicen aquí lo de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado, si, obviamente garantizando el derecho a la salud pública, debe dar recursos financieros a todos, ¿eh? Pero hay que hacer la prioridad a las gentes vulnerables, como son nuestros hermanos indígenas, a todos aquellos que vienen del Centroamérica para quererse desplazar. Y habla mucho también de que, por ejemplo, eso sí es muy preocupante, dicen que las mujeres corren un riesgo desproporcionalmente ante la pandemia, porque ellas son las principales cuidadoras de las personas. Es correcto, pues muchas mujeres también, al ser amas de hogar, creo que ya no, ya no como antes, pero ya la mujer ha tomado un papel preponderante en la sociedad, pero ellas corren un riesgo. Y eso lo dijo Michelle Bachelet, que es una alta comisionada de la ONU.
hay que hacer un hincapié. Otro principio que le dice que lo que les decía, que los gobiernos deben asegurar que sus respuestas a la pandemia no contribuyen a la xenofobia. Hay que eliminar cualquier discriminación y eso lo pueden denunciar ante la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Dice aquí los principios dice Cris, como la pandemia de coronavirus nos recuerdan que todos estamos conectados y y que nuestro bienestar es interdependiente. Y eso sí, nos están haciendo un llamado aquí a los mexicanos a través de los órganos internacionales, y eso lo cito, no lo estoy. Dice, es fundamental que se evite el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, habida cuenta que la explosiva repercusión que esto podría tener en términos de muerte, sufrimiento y aplicación del contagio. Pues por una parte quédense en casa, quédate en casa porque así vamos a ayudar a que se atienda adecuadamente a las personas del coronavirus. Yo creo que esto en un futuro, eso sí es una reflexión mía, yo creo que la actividad económica poco a poco, paulatinamente, se tiene que estar abriendo, ¿eh? Se tiene que estar abriendo poco a poco, de manera pues escalonada. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar, pero ya casi nos vamos. ¿Qué creen? Que ya casi un tema, una conversación, su servidor ya casi se va en unos 3 minutos, pues yo quisiera abordar más cosas, pero el tiempo nos está limitando. Híjole, qué lástima, pero ya casi nos vamos. Fíjense que antes de irnos les quiero decir que como antecedente histórico, ustedes saben que se suspendieron garantías, eso me basé en mis libros de historia de la Segunda Guerra Mundial, en fuentes como el proceso, fíjense como un dato histórico, cuando se suspendieron las garantías individuales, así como ahorita, bueno, no se han suspendido las garantías, pero tomaron medidas de contingencia, eso es un dato histórico. Fue un Hirohito. México, pero México no participó en esa guerra, en segunda, pero le declaró la guerra al eje. Entonces tomaron medidas de confinamiento, de medidas, disposiciones donde se violaron, bueno, no se violaron, donde se suspendió las garantías individuales. El artículo 29 constitucional, en caso extremo, se suspenden las garantías y el presidente de la República le tendrá que solicitar al Congreso de la Unión cuando esté sesionando, o en su caso a la Comisión Permanente. Ese es un dato histórico cuando se suspendieron las garantías en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando México le declara la guerra al eje Roma, Tokio, Berlín, cuando nos hundieron unos barcos petroleros. Pues bien, amigas y amigos de Un Tema, una conversación, nos vamos. Ya se acaba el programa, ahora sí. Pues me quiero despedir nuevamente de ustedes que están en Facebook Live. Quiero agradecer a todos los programas por su solidaridad, apoyo. Ustedes radioescuchas, gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Espero que les haya aportado algo. Pues no nos despedimos. Escuchen la barra de Promo Estéreo. Pues le agradecemos a nuestra productora Fabi de Guardia. Ella, fíjense que ella era mi productora de Un Tema, una conversación antes de este exilio. Pues gracias, Fabi. Qué gusto tenerte en contacto. Un fuerte abrazo para la gente de Guardia. Pues gracias a todos los radioescuchas. Gracias. Muchas gracias a nuestros directivos, Eduardo, Isabel. Gracias por creer en su servidor, en el Cabello Conversatorio. Y nos vemos el próximo viernes en punto de las 13 horas. Gracias y nos despedimos por Facebook Live. Y ahorita también por aquí, ¿cómo se llama? Por Radio Internet. Muchas gracias.